Las opiniones que tienen los niños respecto a sus cuerpos se forman desde edades tempranas y existen muchos factores, situaciones o comentarios que pueden llegar a influir a esa imagen corporal. Lastimosamente vivimos en un mundo donde se promueve esa imagen ideal o perfecta, por lo que como padres es fundamental ayudar a nuestros hijos a desarrollar una imagen corporal positiva. Para ello, tengo el gran honor de tener como invitadas a la nutricionista Paula Díaz y la psicóloga Francela Heikel, expertas en este tema, y que estoy muy segura que nos brindarán distintas herramientas para inculcar esta imagen corporal positiva desde niños. Así que buenos días a todos, muchas gracias por estarnos acompañando. Las personas que nos están acompañando en Facebook, muchas gracias por estar acá y los que nos van a escuchar en las distintas plataformas, también muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio. Así que muchas gracias, chicas, por estar aquí. Buenos días, Pau. Buenos días, Francela. Buenos días, más bien muchísimas gracias por la invitación, súper honrada de poder estar con dos súper colegas, bueno, Katy y con mi compañera France. No, igualmente, Katy, para mí es un honor. Bueno, además te quiero muchísimo como profesional y como persona. Y Pau, bueno, como siempre es un honor para mí compartir espacios con vos. Bueno, muchas gracias, chicas. Quiero empezar como lo primero, para que todos los padres entiendan de qué vamos a hablar. Yo creo que es importante empezar por el concepto de qué es realmente la imagen corporal. Entonces, Francia, no sé si puedes empezar vos con este término. Claro, desde Catao y de como nosotros lo vemos, nosotros podemos describir la imagen corporal de 4 aspectos fundamentales, ¿verdad? La imagen corporal, pues, es como la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y esta percepción se crea desde la visión, digamos, desde la percepción de cómo nos vemos. Entonces, la percepción, por ejemplo, es cómo nos vemos frente al espejo, que nos podemos ver como alguien alto, bajo, delgado, gordo, con caderas, con bustos, etcétera. O sea, es la percepción que tenemos de nosotros. Eh, la otra parte, ¿verdad? La parte que también está muy complementada con esto, la parte cognitiva, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos de nuestro cuerpo. Entonces, esta percepción y también esta cognición viene muy vinculada con todos los estereotipos y las modas, ¿verdad? Y la construcción o el constructo social que se desarrolla de la imagen corporal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a pensar cómo es nuestro cuerpo debido a lo que en ese momento está en boga. O sea, es decir, que nosotros, no sé, hace 20 años, la percepción de cómo tenía que ser nuestro cuerpo y las cogniciones eran muy diferentes a lo que nosotros nos venimos presentando ahorita. Entonces, va muy implicado a lo que en ese momento la sociedad dictamina. Entonces, por ejemplo, ahorita está muy vinculado como un cuerpo como más fit, ¿verdad? Un cuerpo como más desarrollado, más musculoso. Y entonces probablemente es ahí donde la cognición se empieza a dar, ¿verdad? ¿Cómo pienso que está mi cuerpo con respecto a este ideal de belleza? ¿Verdad? Si es un cuerpo, no sé, mi cuerpo tiene que ser como más esbelto o mi cuerpo o es menos esbelto, o sea, es una comparación a este ideal. Luego está la parte afectiva y es cómo yo me siento con mi cuerpo, ¿verdad? Si me siento bien, si me siento mal, si me siento avergonzada, si me siento, ¿verdad? Como con mucho agrado por él. Entonces, es una parte como muy importante. Entonces, tenemos la parte visual, ¿verdad? Cómo nos vemos, lo que pensamos de nuestro cuerpo y cómo nos sentimos. Y estos 3 componentes van a derivar a conductas, ¿verdad? La parte conductual. Entonces es lo que yo hago con mi cuerpo para, con respecto a, digamos, si me siento bien o mal, entonces hay conductas saludables y otras menos saludables. Entonces son conductas, por ejemplo, que está dormir adecuadamente, está tener buenas relaciones interpersonales, está, por ejemplo, el comer de manera estructurada, variada, de acuerdo como a mis necesidades fisiológicas, hacer ejercicio o actividad física. Entonces son conductas que
van a ir muy vinculadas a este concepto de imagen corporal. En otras palabras, al final de cuentas, los 4 conceptos, digamos, obviamente o sea, se conectan. Si al final de cuentas yo pienso cómo me percibo, voy a cambiar mis conductas de cómo me estoy percibiendo. Entonces, todo es una conexión al final y empieza de cómo me veo o cómo me siento yo conmigo misma. Ujú, ujú. Sí, es que vamos a ver, nosotros lo dimos así, pero claro, esto es como Ujú, más complejo porque al final puede ser que lo que yo sienta de mi cuerpo va a cambiar a mi claro, percepción, ¿verdad? Entonces, si hoy me siento, voy a ponerlo en otras palabras, si hoy no me siento a gusto con mi cuerpo o siento que mi cuerpo ha cambiado o está más grande, ¿verdad? Probablemente cuando yo me veo al espejo voy a ver ujú, esto, ¿verdad? Un cuerpo como más grande, inclusive voy a decir, uy, no, es que no está bien, ¿verdad? A nivel cognitivo mi cuerpo debería de ser diferente o estar claro, diferente. Entonces está súper conectado y esto ocurre en un instante, ¿no? No es como que primero, aquí lo estoy ujú, dividiendo muchísimo como para que podamos entender cómo claro, influye, pero claro, o sea, lo que vos decís es muy importante. Si nosotros empezamos a eh, modificar, ¿verdad? Las condiciones o empezamos a modificar la forma en que yo me relaciono, me vinculo efectivamente con mi cuerpo, probablemente sí también ujú, va a afectar de manera adecuada o inadecuada, ¿verdad? claro, Adecuada es cuando yo empiezo a tener conductas positivas, de ujú, autocuidado, de compasión, ¿verdad? Compasivas con mi cuerpo, con los cambios que en él se producen, o me pueden llevar a conductas de riesgo ujú, que finalmente pueden ser que estas conductas de riesgo se deriven a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces sí, o sea, sí, sí ujú. está súper vinculado. ¿En qué momento, Frances, empieza a formar esa imagen corporal? Y te lo digo porque es un tema relacionado, bueno, vamos a abarcarlo un poco en niños. Ujú, Y, y yo, bueno, hice todo como estuve leyendo imagen corporal. Igual me he empapado un poco el tema desde que llevé el curso con ustedes, pero ¿en qué momento se empieza a formar esa imagen corporal? ¿Desde niños de 1 año, 2 años o es cuando ya están un poco más grandes? mira, o sea, desde que son muy pequeños, ¿verdad? Nosotros como la conexión que tenemos con nuestro cuerpo empieza casi que desde que nacemos, obviamente ya con el lenguaje y todo empiezan, digamos, a complejizarse y obviamente no es tan relevante, pero sí, la conexión que nosotros tenemos desde nuestro cuerpo empieza desde pequeños y ya, digamos, a partir de que tenemos una noción más, no sé, como también desarrollo del habla, Ujú, ¿verdad? Un desarrollo cognitivo mucho mayor, empieza como a los 2, 3 años y a los 5 años probablemente ya tengamos como una noción más importante. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que recuerdan cosas que le dijeron cuando tenían 5 años, o sea, ujú, desde antes de que entraran a la escuela, ¿verdad? ujú, Entonces, sí, o sea, desde muy pequeños empezamos a tener esta noción de lo que es nuestro cuerpo, inclusive muy de la mano con lo que nuestros papás o las personas ujú. alrededor hablan del cuerpo, de las percepciones. Entonces, esto se va reforzando conductas o percepciones o cómo le tenemos que hablar a nuestro cuerpo. Claro. Ujú. Ya que estamos hablando ya en el tema que lo estamos enfocando más en niños, ¿cuáles son realmente las estadísticas de que un niño se quiera ver más delgado? Yo que lo veo en consulta, esto es cada vez más frecuente. No conozco las estadísticas, pero sí, o sea, sí me doy cuenta que cada vez son más los niños que entran a la consulta y es que no me gusta mi pancita, es que mi compañerita se ve más delgada, es que vi en YouTube algo, porque ahora las redes Ujú. sociales se prestan mucho para eso. Ahorita, ¿cuáles son realmente las estadísticas? Sí, yo creo que ahí, Katy, pues por esta pues presión, creo yo, ¿verdad? Social que hay, como decía France, de toda esa construcción social como de esos cuerpos ideales que vemos Ujú, ahorita, que han cambiado con el tiempo, em, pues esas estadísticas van en aumento, ¿verdad? Inclusive aquí tengo unas que traje
que sí son como súper alarmantes y sobre todo como en chicas, ¿verdad? Que en un estudio se les hizo como esas preguntas de que, ¿qué es, o sea, qué es, a qué le tenés más miedo, ¿verdad? Como a llegar a ser gorda o a, digamos, a llegar a padecer una enfermedad terminal o a que tus papás se mueran. Y las chicas, pues en su mayoría respondieron que a llegar a ser gordas, ¿verdad? Entonces eso nos dice muchísimo de cómo pues tenemos que hacer un trabajo súper importante en casa, creo yo, porque lo que está afuera, ¿verdad? No lo vamos a cambiar así de sencillo, sino Claro. pues, empecemos en micro, en nuestra casa, inclusive súper también alarmante la parte de, con lo que estamos hablando anteriormente, qué cosas o qué conductas hago yo para, ¿verdad? Poder modificar ese cuerpo de chicos y chicas ya de 10 años o menores de 10 años ya están haciendo dietas para bajar de peso y para poder modificar, ¿verdad? El cuerpo. E inclusive ya casi que se puede decir que un 30% consideran verse gordos, ¿verdad? Y ya verse gordos como algo negativo. Entonces, pues ya el hacer una dieta, ya el percibirse, ¿verdad? El percibirse como que ser gordo es algo malo, lleva muchísimo a también, y se ha visto relacionado a esas conductas de riesgo y va muy relacionado con la parte de que decía France de los trastornos de la conducta alimentaria, que de la incidencia ha aumentado, inclusive aproximadamente como entre el 2000 y 2006, la incidencia era como en 4%, ¿verdad? Ya al 2018, pues se dobló esa incidencia más o menos a un 8%. Entonces, ¿verdad? Los números nos están diciendo cosas importantes y pues tenemos que tomar acción, inclusive ya viéndose más como la adolescencia, el hacer una dieta, pues es un predictor de un trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Entonces, yo sí creo que ahí es súper importante la parte de qué estamos haciendo, ¿verdad? Como en la casa y empezar como en ese micro, creo yo. Eso sería Y como... yo creo que, y aquí metiendo un poco la cuchara, no solamente qué estamos haciendo, sino qué están viendo mis hijos, porque como esa parte de imagen corporal, yo creo que ahora lastimosamente con el poco tiempo que tienen los padres, no saben ni qué están viendo en YouTube, no saben qué están viendo en redes sociales y yo creo que por ahí ha empezado mucho de ver esa imagen perfecta, porque si bien es cierto, yo creo que las cifras, y confirmámelo vos, Pau, antes por supuesto que existía, no es algo que no existía, pero no había tanta exposición a las redes sociales, no teníamos alcance a Instagram, no teníamos alcance a TikTok, a ciertas plataformas que se han prestado a ver, o sea, a más bien alzar esta imagen perfecta. Sí, sí, claro, esos ya ahorita tienen al alcance, ¿verdad? La Claro. tecnología yo creo que puede hacer, si es usada de una buena forma, ¿verdad? Puede traer muchísimos beneficios y si no también puede, pues hacer mucho daño en ese Ujú. sentido. Ahora tenemos al alcance un montón de plataformas y yo he escuchado mucho también TikTok, ¿verdad? De Ujú. cómo se dan consejos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, entonces sí, eso yo creo que ha sido una herramienta que pues también ha apoyado esa parte de ese aumento, digamos, de esa figura ideal y ese ideal de Ujú. belleza, ¿verdad? Que se pone en redes, que inclusive me llamó la atención porque vi una publicidad de los 40, ¿verdad? Más o menos de los años 40, que más bien era como todo al revés, o sea, como que Ujú. más bien era como, o sea, aumenten de peso, ¿verdad? Las flaquillas más bien era como, o sea, ese no era el ideal en esa época, entonces era Claro. totalmente como Ujú. súper distinto a lo que nosotros estamos viendo ahora. Entonces, pues también yo creo que es importante, o sea, saber que esos ideales son cambiantes en el tiempo, Claro. ¿verdad? No Ujú. es algo, entonces así es como es una moda y es algo cambiante, y pues es algo que no es alcanzable, no sé. Ujú. Ujú. ¿Cómo? Y Ah, perdón, bueno, sí, Frances, sí, claro. Katy, siguiendo como este tema de estadísticas, hay varias que a mí siempre me gusta recalcar, sobre todo es en adultos, pero también para que tengamos esta noción, digamos, en una de esas
se hace igual un análisis de lo que perciben las personas adultas y entonces dicen que las personas que tienen un normopeso, siguiendo con el IMC, ¿verdad? Como para poder un poco categorizar ahí, que un IMC es normal, ¿verdad? Entre 18,5 y 25, y entonces estas personas que que estaban en este rango, eh, igual se sentían gordas o con sobrepeso, ¿verdad? Entonces ellas nunca, aunque están, digamos, dentro de la norma, yo sé que esto del IMC es como complejo, ¿verdad? Y complicado, pero Claro. es como para tener una idea, ¿verdad? Que era como un peso estándar, aún así se sentían que no estaban delgadas, ¿verdad? Que siempre estaban por encima de la norma. Entonces, en este sentido es como que nunca se es suficiente. Incluso se hace también un estudio a largo plazo con adultos y se encuentra que la imagen, o sea, como la insatisfacción y la imagen corporal está presente a lo largo de toda nuestra vida y que solamente en la adultez mayor, ¿verdad? Que ya uno probablemente está como en una fase con objetivos diferentes, con otros propósitos en la vida, esto ya no es tan relevante en nuestro día a día. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque también tenemos que entender que el trabajar la imagen corporal y la insatisfacción de la misma no se da por la madurez, o sea, cuando ya esté yo, ¿verdad? Más madura, ya eso se va a ir, ¿verdad? Como da igual, es una parte del desarrollo de la persona, no, es que la imagen corporal, a diferencia de otras características que tenemos nosotros como humanos, esta sí es algo que tenemos que trabajar en el presente, porque no es que lo superamos la insatisfacción. Incluso aquí haciendo el paréntesis que una cosa es tener una insatisfacción normativa de la imagen corporal, es decir, todos en algún momento nos sentimos mal con nuestro cuerpo, con alguna característica, o puede ser que un día nos sintamos bien, otro no tanto, y fluctúa, ¿verdad? Y esto es como a veces nos sentimos muy felices, a veces no nos sentimos tan bien, o sea, es decir, esto nos pasa con nuestro cuerpo, pero con todas las áreas de nuestra vida, pero ya empieza a ser preocupante cuando esta insatisfacción nos lleva a comportamientos no saludables, Claro. cuando nos lleva a comportamientos que dirigen a más bien todo lo contrario, conductas de riesgo para el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces eso también como para los papás es entender que sí es cierto, puede ser que un niño, ¿verdad? Tenga como estos pensamientos o diga, no sé, que no le gusta algo de nuestro cuerpo. También es importante que entendamos que esto es parte de la vida humana, o sea, que no es como que nos tenemos que alarmar. No obstante, sí tenemos que hacer un trabajo para ayudarle a fortalecer esta imagen y normalizar estos, ¿verdad? Como no idealizar que tengo que estar siempre contento con mi cuerpo porque ni siquiera nosotros los adultos lo hacemos, sino que cuando estoy en descontento con mi cuerpo, ¿qué puedo hacer para que esto no sea una limitante en mi vida y poder fortalecerme? ¿Verdad? Entonces Claro. esas son las herramientas que tenemos que trabajar con los chicos. Bueno, creo que aquí es importante que hablemos y Pau, yo creo que vos como nutricionista aquí me puedes como apoyar de que a veces nos alarmamos como padres y yo lo veo muchísimo en la consulta cuando un niño va aumentando tal vez de peso. Lo que pasa es que a veces los padres no entienden que es parte del crecimiento y el desarrollo. O sea, imagínate si nos quedamos con el mismo peso al año, o sea, esto es imposible. Entonces siempre va a haber un aumento, por supuesto, de peso y yo creo que eso es importante que lo hablemos porque muchos padres llegan a mi consulta porque el niño ha aumentado mucho de peso y tal vez no entienden que es parte del proceso normal, pero se están diciendo comentarios en la casa, es que aumentaste mucho de peso, es que tenés pancita. Entonces yo creo que este tema también es importante sobre hablar sobre el crecimiento normal de los niños. Sí, sí, tenés toda la razón. Bueno, y vos que tu especialidad, ¿verdad? La parte de pediatría lo ves como más constante y yo creo que también, además de los padres, eh, es como cuando van a otro profesional también lo que les transmite, ¿verdad? O sea, como que, no sé, el mismo profesional se alarma porque están subiendo de peso, entonces le dicen, vaya nutrición, ¿verdad? O sea, tiene que revisarse el peso, vaya nutrición tal cual. Y que, o sea, socialmente está
aceptado, ¿verdad? Que crezcan en tamaño, ¿verdad? Eso sí es como aceptado, pero se alarman un montón cuando ven, o sea, eso que vos decís, que el peso va en aumento. Y es que ambas cosas van en aumento, de hecho, es parte, ¿verdad? Del crecimiento que tienen, o sea, de un crecimiento constante que van teniendo en ese cambio del cuerpo de niños a adultos, ¿verdad? Y yo creo que aquí es importante saberlo y que los papás que nos están escuchando estén al tanto que es normal que ese peso aumente. Inclusive, parte de ese crecimiento también es que su masa grasa aumente, ¿verdad? Porque ese tejido les va a ayudar al crecimiento. Inclusive hay, o sea, ese pico, ese cambio de aumento de grasa es entre los 15 y los 16 Y es años. necesario por todo el cambio hormonal. Es que muchas veces yo le digo a los papás, es que de una manera muy sencilla de verlo, ¿verdad? Hay toda una parte fisiológica, pero las hormonas se producen por, o sea, parte por grasa. Entonces, si no tenemos esa grasa, no tenemos todo ese desarrollo. Entonces, ese adolescente que yo recuerdo también que en mi adolescencia, y yo ya tenía más pancita, siempre era muy delgada, y un punto a otro más pancita y todo, y uno ya decía, no podía tener eso, pero es normal y hay que entender que como padre es parte del proceso y que más bien yo tal vez decirle, ¿por qué aumentaste de peso? Es que tenemos que quitar esto, es que más bien estamos creando ese tal vez esas consecuencias negativas a largo plazo, por decir ciertos comentarios. Claro, de hecho, ¿verdad? De las pacientes actuales, ya adultas, ellas también se acuerdan como de la primera dieta que hicieron, usualmente fue como entre los 10 y 11 años, ¿verdad? Por distintas razones, pero pues el foco era, o sea, estoy aumentando de peso, el pediatra me dijo que tenía que bajar de peso, o mi mamá vio que estaba aumentando peso y me mandó directamente a la nutricionista a hacer una dieta. Y en esa, o sea, a partir de los 10 años es donde también se da un aumento, más o menos como entre 18 y 20 kilos. Imagínate vos, ¿verdad? O sea, si lo vemos, es peso, digamos, que está aumentando y es parte como de ese crecimiento normal. Y ahí es donde también como padres pueden apoyar a sus hijos, digamos, como a sobrellevar ese cambio y verlo naturalmente, ¿verdad? Verlo como algo parte del crecimiento o más bien tipo generar un daño Una alarma innecesaria. claro, y empezar, yo creo que también ahí empieza, o sea, como esa desconfianza con tu cuerpo, ¿verdad? Es como, o sea, ay, esto no debería estar pasando porque me dicen que esto no debería estar pasando, tengo que hacer cosas, ¿verdad? Para poderlo cambiar. Entonces ahí es donde yo creo que empieza como a desconectarse y a uno a desconfiar como de esas señales del cuerpo, porque hay algo que me está diciendo, eso está Claro. malo, eso está malo, lo tenés que cambiar, lo tenés que cambiar. Y yo creo que lo importante aquí es como normalizar que el aumento de grasa, el aumento de peso y el aumento de la talla es algo que es parte del crecimiento de ese niño. Entonces es algo normal. Inclusive también, pues el peso igual en la consulta con cualquier profesional, el peso se discute como con los papás, no se discute en frente al niño. Entonces eso es algo que nosotros como papás, si vamos a una consulta, ¿verdad? Médica de cualquier tipo, de una, ¿verdad? Uno podría decirle, yo paso primero y decirle, o sea, los papás le podrían decir, o si usted quiere comentar algo del peso de mi hijo, algo en relación, ¿verdad? A lo que usted vaya a tomarle las medidas, dígamelo solo a mí después, no Eso es enfrente. algo que vivo peleando constantemente, porque No, ya llevo años de estar peleando, pero todavía yo seguí, creo que seguí. queda mucho tiempo por delante, pero hay algo que quiero como hacer como también una pausa ahí, que si bien es cierto es un aumento normal de peso, podemos educar a nuestros hijos a una calidad de alimentos de una manera divertida, por juego. Entonces, no es que los padres vamos a decir, ah, ya, es un aumento de peso. No, podemos hacer muchas cosas en casa, podemos hacer algo, educación con ellos, pero no en una dieta restrictiva, no en restricción, nada más como algo divertido. Mira, sabes que las frutas se pueden preparar de esta forma, tienen vitaminas, tienen minerales, sabes que el agua, viste las plantas que crecen con agua.
vos tu cuerpo, o sea, entonces como hacer cierta educación que podemos hacer en casa, Ujú, pero yendo a otro lado, o sea, no como el típico nutrición de adultos, y lo digo el típico nutrición de adultos porque es que tal vez es el chip que tenemos nosotros los adultos, sino hay que ir cambiando eso, entender que es un proceso y que necesita un profesional que sepa que el adolescente es normal en ese crecimiento de peso. Justo eso que decís es de casi que enfocarnos en hábitos, ¿verdad? Ujú, Y no en el peso. Es así. exacto, O sea, todo eso que vos dijiste son puros hábitos y no exacto. enfocarnos en el peso. Ujú. ujú, ¿Qué podemos, yo creo que, France, te voy a hacer una pregunta antes. ¿Qué situaciones de alerta podemos ver ujú, nosotros como padres en casa? Porque ahorita vamos a hablar sobre las herramientas, sobre qué podemos hacer en casa para cuidar los cuerpos de nuestros hijos, pero ujú, ¿qué señales de alerta puedo tener yo? Saber que, bueno, es normal que se sienta así o ya ujú, tengo que prestarle atención. Aquí hay como un semáforo en amarillo rojo que mejor llevarlo a ujú. un profesional. Ujú. Hay varias conductas, sobre todo es desde la parte conductual, pero también emocional, ¿verdad? Entonces empiezo a ver que mi hijo empieza a tener conductas diferentes a la hora de comer. Entonces, no sé, puede ser que empiece inclusive con rituales, a escoger de manera diferente los alimentos, a decir, ay, no, esto yo no lo voy a comer, a separar los alimentos, ¿verdad? Como inclusive cosas que antes les gustaba mucho, ¿verdad? Ya ahora las empieza a dejar de comer, empieza a cambiar el estilo de, no sé, las galletas, por ejemplo, las frutas o incorporar solo agua en las comidas. Puede ser que empiece a levantarse, ¿verdad? Muchísimo a la hora de la comida, entonces lo vemos como, ay, no, tengo que ir al baño, ¿verdad? Entonces, que puede aparecer eso. Luego también puede ser que empiece a justificar por qué no, si solemos comer todos en la mesa juntos, justificar alguna razón por la cual no quiera comer Ujú, en la mesa. Este, no sé, a querer no ir a actividades sociales, no por, ¿verdad?, vergüenza o porque usualmente es un chico o una chica tímido, sino referido más a qué van a dar de comer, como mucha ujú, preocupación, a preguntar mucho sobre los alimentos, cómo está cocinado algún alimento. Inclusive puede ser que los papás tengan acceso a lo que ven en las redes, entonces vemos que hay como que siguen muchos perfiles de personas que hacen dietas o que hacen mucho ejercicio o cómo bajar de peso, o sea, cosas que podemos nosotros los papás ir observando. ujú, Incluso digamos que está como más irritable la persona, que esté más ujú. cabizbajo, que se excluya socialmente. En fin, son conductas, al final son conductas con respecto al cuerpo, ¿verdad? Y a la comida que no solían hacer antes, ¿verdad? Que no es en beneficio, digamos, que lo veo como, ay, sí, no sé, se metió a este deporte, entonces está súper entusiasmado y entonces empezó a hacer esto, sino que más bien lo vemos casi que apagándose, tal vez sería como una forma de escribirlo, que, como que en vez de ser reforzantes estas conductas para desarrollo personal del individuo, del niño o la niña, lo vemos más bien cada vez más alejado, más tristón, más irritable, con más vergüenza, solo con un monotema, ¿verdad? O sea, como que ya realmente nos está indicando que no está siendo, ¿verdad?, feliz. Claro. Incluso si hay una baja de peso. A veces también, digamos, usualmente el, si hay un trastorno de la conducta alimentaria, usualmente empieza, como dijo Pau, por una restricción alimentaria, ¿verdad? Porque Ujú, bajo de peso puede ser un bajo de peso que sea circunstancial, no sé, estuvo enfermo y entonces bajó de peso o tuvo, digamos, una operación en la boca y entonces no pudo comer solo dieta líquida, entonces bajó de peso. Entonces, que no es algo que se adrede, pero circunstancialmente baja de peso. Hay reconocimiento social, que eso es una de las cosas que tenemos que cambiar y esa es una de las razones por las cuales tenemos que cambiarlo. Hay reconocimiento social, ay, qué lindo te ves, qué linda te ves, ay, qué bonito bajaste de peso, ¿verdad? Entonces, este comentario reforzadores de esta conducta y entonces empieza la persona a engancharse en esa baja de peso, ¿verdad? claro. Entonces,
que también tenemos que tener en cuenta y ir como papás estando sobre la jugada, digo yo, ¿verdad? Estar alertas y atentos, porque si vemos cambios importantes es ahí cuando realmente hay algo que no está funcionando de manera adecuada. Entonces, un poco para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros describimos cuándo una conducta es adecuada o es un rasgo y cuando ya puede verse como un trastorno tal cual, es cuando la conducta per se, es decir, que yo dejo de comer o dejo de salir con mis amigos o, ¿verdad? Ya cuando la conducta per se, es decir, el bajar la cantidad de alimentos que yo quiero ingerir, está interfiriendo en mis actividades diarias. Entonces, cuando Aquí, ya vemos eso, ya ahí, digamos, como para ir finalizando y respondiendo a esto, es cuando ya esta conducta está interfiriendo en cosas que al niño o a la niña le gustaban hacer, le gustan y sabemos, y no puede desarrollarse de manera usual a como lo venía haciendo. aquí también quiero como hacer otra pausa que puede ser que sí, efectivamente un niño tenga sobrepeso, tenga obesidad, que sea algo notorio, no que lo estamos pesando constantemente, pero aquí es importante también que muchas veces los padres sepan que aunque tengamos un sobrepeso, una obesidad, no se busca la pérdida de peso en niños y adolescentes. O sea, no es lo que buscamos. Ahora, como dijo Pau, es un cambio de hábitos que hay que ir haciendo. O sea, inclusive en estos casos, lo que se trabaja con ellos es de manera divertida, se trabaja de manera de juego, se trabaja de manera de cambiar hábitos poco a poco y muy despacio también, y no lograr una pérdida restrictiva, porque muchos papás dicen, bueno, pero tal vez están hablando en niños que no presentan sobrepeso y obesidad, y mi hijo tal vez presenta una obesidad, tiene triglicéridos altos, tiene colesterol alto, y aún así no se busca eso, aún así se busca nada más ese cambio de hábito para que el niño se estabilice con el peso y ni siquiera prestar atención, nada más que él se sienta cómodo y posteriormente que vaya aumentando de estatura, porque sí va a haber un aumento de estatura de alguna u otra manera. Entonces siento que esa pausa es importante como mencionarla, que tal vez algunos padres dicen, bueno, es que tal vez mi hijo es diferente por esta situación, pero es exactamente igual, o sea, sea un niño que no presente sobrepeso, sea un niño que esté en un estado nutricional saludable o con bajo peso, siempre lo que vamos a buscar es un estado, o sea, cambio de hábitos saludables. Sí, no, y además reforzar esto que Pau dijo en su momento, pero que usualmente comienza, ¿verdad? Un trastorno de la conducta alimentaria comienza por que le someten a alguien, ¿verdad? Usualmente a un niño o un adolescente a un cambio de peso. Inclusive muchas veces este niño o adolescente no está disconforme con su cuerpo, ¿verdad? Se siente bien o, ¿verdad? No es algo como que relevante y se le hace el comentario y claro, empieza a sembrar la semillita de, uy, hay algo malo en mi cuerpo. Entonces, por eso los comentarios son tan importantes. Yo voy a poner esto como para que podamos ubicarnos un poquito de la magnitud, o sea, y esto lo dicen las estadísticas, no lo digo solo yo, pero obviamente lo veo en la práctica clínica constantemente. Digamos que yo tengo un niño de 10 años, ¿verdad? Y empiezo a someterlo a dieta y demás. Yo tengo pacientes de 30 años que llegan a mi consulta, o sea, es decir, 20 años después, y me dicen, es que yo me acuerdo que a los 10 años me metieron a dieta y entonces empecé a tener estas dificultades con mi cuerpo, a no quererlo y entonces empiezo, ¿verdad? A ir de nutricionista, a ejercicios, a gimnasio, a pastillas, a un montón de cosas y conductas o inclusive una situación donde ya me llega un trastorno de la conducta alimentaria, pero, o sea, pongámoslo a ver, o sea, 20 años después algo todavía es relevante para esa persona, porque nosotros tenemos recuerdos, nosotros nos recordamos todo lo de nuestra vida, recordamos cosas que nos impactan emocionalmente. Entonces, probablemente para estas personas, esto a lo que fueron sometidos fue impactante por una u Claro. otra razón, probablemente también por el asombro, porque no sabían qué estaba pasando, por esto que yo estoy diciendo. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cómo lo decimos y cómo vamos a ir trabajando lo que vos decís, si hay un sobrepeso o una obesidad, ¿verdad? Porque usualmente los niños y adolescentes, bueno, los niños sobre todo, porque los adolescentes a veces ya estas señales de hambre y saciedad
no, ya están más distorsionadas, pero los niños tienen esta capacidad de autorregulación, que somos los adultos los que, y el contexto en general, los que los va distorsionando, ¿verdad? Obligándolos a comer, a decir, pero ¿estás seguro? Con ¿No quiere comer más? tecnología. Entonces le pongo la tablet, le pongo, o sea, un montón de estrategias porque me estresa que no coma, entonces, o que está comiendo mucho y empiezo a limitarlo, ¿verdad? Entonces empiezo a esconder las galletas y entonces empiezo a esconder cosas, que eso también me ha pasado, más bien todo lo contrario. Y ahí el que tiene la batuta y la responsabilidad de qué se ingiere, cómo se ingiere, cuándo se ingiere, es, ¿verdad? El adulto. El adulto tiene que ser el responsable de esto. ¿Cuánto Ujú. es el niño, verdad? ¿Cuánto? Y entonces ahí tenemos que ayudar, o sea, vamos a ver, ayudar al niño si ya hemos visto que, bueno, está comiendo de más o algún tipo de nutrientes no los está ingiriendo de manera adecuada, entonces ahí nosotros como adultos sí es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto de la manera más compasiva, bueno, y buscando profesionales expertos en el tema como vos, ¿verdad? De una nutrición pediátrica. Y eso es Sí, importante. inclusive esa Ajá. confianza, perdón, esa confianza corporal con lo que vos decís, con las dietas, ¿verdad? O sea, Ujú. totalmente se pierde, ¿verdad? O sea, esa autorregulación que tienen los niños, ya cuando vos les pones como, ¿verdad? Porciones o restricciones tal cual, y pues se pierde esa parte, esas sensaciones internas, ¿verdad? Claro. Ya el niño, y pues se dirige, o sea, no por su propia autorregulación, sino por lo que dice, Ujú. ¿verdad? Esa dieta, esa restricción, ese papel ahí tal cual, y Ujú. ahí es donde... Aquí muchos padres me preguntan siempre, o sea, los padres llegan a la consulta y dicen, pero no me va a dar cantidades. Y yo siempre les digo, no es que yo no quiero hacer ese trabajo, o sea, no es que es por no hacer el trabajo, porque yo puedo hacer cantidades y no es por vaga, es porque realmente hay que entender que como padres, como dijiste vos, France, y que Pau ahí me apoye, nosotros velamos por calidad, no cantidad. Y yo siempre le digo eso a mis pacientes, calidad, no cantidad. Y esa autorregulación, inclusive en adultos la logramos. O sea, es que ni siquiera en adultos deberíamos decirnos cuánto comer. Lo que pasa es que hay mil y otros factores que ya perdimos esa autorregulación, pero de nuevo, o sea, el nutricionista, si ustedes van al nutricionista pediátrico, es para educar a su hijo, que él entienda por qué queremos hacer ciertos cambios. O sea, que no sea la decisión solo como adulto, que no sea algo impuesto, sino también que sea de que ellos entiendan eso, pero de una manera, de nuevo, divertida y también para enseñarle a los padres la calidad, porque la mayoría de adultos tampoco sabemos la calidad, o sea, estamos tan perdidos en Ujú. esta industria de que nos dice coma esto, otro día coma esto, otro día coma esto, que entonces estamos tan perdidos en esto que tenemos o sea, esa información la necesitamos como familia, no solamente los niños. Ujú. Sí, yo creo que un Claro. ejemplo muy claro como de eso que estábamos diciendo, como de la responsabilidad de los niños y la responsabilidad de los papás, es algo, o sea, tan sencillo como el ejemplo de cuando vos tenés ganas de ir al baño, ¿verdad? O sea, el niño es el que te va a decir a vos, hey, te van a ir al baño y ya, ¿verdad? El papá no le, o alguien afuera no le dice, usted tiene que ir a las 8, a las 12 y a las 3, ¿verdad? O sea, el niño es el que le pide al papá, hey, te van a ir al baño. O sea, esas ganas de orinar se asemejan mucho al hambre, ¿verdad? Es una necesidad fisiológica que el niño tiene, pues es el que va a dirigir, digamos, esa parte, no Claro. el papá o una dieta, otro nutricionista y tal. Ujú. Ay, Y hablando, perdón, de conductas, ¿verdad? Porque esto es un poco desde la imagen corporal y que modelamos como adultos las conductas, que pueden ser desde la parte alimentaria, pero también hay que ver, ¿verdad? Cómo nosotros los adultos empezamos a modelar una imagen corporal adecuada, ¿verdad? Como también, no solamente en la parte alimentaria, pero también en cómo nosotros nos hablamos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si nosotros empezamos a decir, uy, no, qué gordo estoy, ay, no, es que qué feo, uy, no, si yo tuviera ese cuerpo de fijo me pondría eso.
uy, viste fulanita de tal, engordó muchísimo, uy, qué bonita que está súper delgada. O sea, comentarios como muy inocentes o chistes, ¿verdad? Que se mandan en WhatsApp y todo el mundo lo lee y se ríen, o que va pasando alguien, uy, vea, o caracterizan a la persona, uy, es que la persona gorda esa, o la flaca, o la, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas sí empiezan a tener un impacto en los niños, en cómo se perciben. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer como adultos es enseñarles que nuestro cuerpo puede que nos guste por cómo se ve, ¿verdad? De que se ve de esta manera, o nos puede gustar por lo que nos permite hacer, ¿verdad? O sea, puede ser que, por ejemplo, las piernas con esto de cómo debería, o sea, desde la parte cognitiva de este ideal de belleza, probablemente yo digo, bueno, mis piernas tal vez no cumplen con los criterios de belleza que me ha impuesto la sociedad, y entonces por eso veo que no están adecuadas. No obstante, logro conectarme con ellas desde lo que me permite hacer. Entonces, hoy no es que a mí me permiten estas piernas caminar en el bosque, digamos, o llevarte al kinder, o ir, ¿verdad? Hacer como, no sé, desplazarme a los lugares donde a mí me gusta, o me permite ir al trabajo que me gusta tanto, etcétera. O sea, que nos permite hacer eso, pero también la imagen corporal no solamente está derivada al cuerpo, sino también a otras áreas, ¿verdad? O sea, es como ir viendo y también desvinculándola, ¿verdad? Que tenemos que enfocarnos solo en el cuerpo. Es una de las otras formas en donde podemos, por un lado, bajar como la intensidad, por decirlo de alguna manera, o la visualización a solo el cuerpo, sino que también nosotros somos algo más, ¿verdad? Y que tenemos otras características que sería importante que también reforcemos. Eh, y ahí se compone la autoestima, ¿verdad? La Claro. autoestima es, mira, la imagen corporal es una de las partes, pero la autoestima conlleva otras áreas además donde nosotros como personas nos valoramos, no solo de nuestro cuerpo y lo que nos permite hacer. Ya para ir cerrando, Pau, si vos tuvieras que decirles 5 consejos muy puntuales a los padres sobre cómo fomentar esa imagen corporal, igual te voy a preguntar a vos, France, pero así muy, muy puntuales, ¿qué les podrías decir a los padres? Bueno, primero yo creo que en la casa comprometerse a no hablar de nada relacionado, ¿verdad? Como a peso, dietas, restricciones. Eso es como de las primeras cosas para hacer como en la casa. Y bueno, los padres, ¿verdad? Son ejemplos a seguir, entonces creo que ahí de los chicos, ¿verdad? Ven mucho lo que hacen sus papás, entonces creo que eso podría ser algo súper bueno. Después, en la parte como de nutrición, yo creo que nutrirlos desde como un lenguaje muy neutral, ¿verdad? Alrededor de los alimentos, no decir que esto es mejor que lo otro, ¿verdad? O esto va a hacer que, no sé, se vea de cierta forma, y recordarles también eso, que ellos son los que tienen, digamos, el poder decidir cuánto de lo que los papás les están ofreciendo, Claro. ellos van a comer, digamos, eso es importante. Otra, creo que también la parte como de no enfocarnos como que el movimiento o el ejercicio sea algo para modificar el cuerpo, ¿verdad? O sea, moverse desde una parte, porque es divertida, ¿verdad? Porque me permite Porque es hacer. jugar. Ajá, exacto. Ujú. Porque el jugar no tiene ni que doler, ni tiene que verse como un castigo, ¿verdad? Ni tiene que Ujú. verse porque me comí esto, voy a hacer tanto ejercicio. Yo creo que el movimiento desde la parte placentera y divertida, ¿verdad? Ujú. Después, creo yo, otra súper importante que es mostrarles como diversidad corporal, o sea, ¿verdad? Mucho de lo que decíamos que en redes pueden ver solo ciertos cuerpos, o sea, en redes nosotros inclusive nos podríamos como sentar con ellos y ver Ujú. que hay cuerpos de todo tipo y que todos los cuerpos son valiosos por cómo se ven, así como hay diferentes colores de piel, así como, ¿verdad? Yo creo que como sentarnos como a hablar con ellos inclusive,
Ujú. y mostrarles esa diversidad corporal. Y bueno, yo ahí incluiría y repetiría muchísimo eso que vos decís que siempre has repetido con los papás, o sea, que los papás sepan que el peso no se discute frente, o sea, a ellos. Entonces, que irse como con ese chip y nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a consultar a un profesional, podemos también poner las pautas, ¿verdad? Claro. Entonces, Ujú. o sea, empezar por ahí y tenerlo como súper claro. El peso no se discute frente a los niños. Sí, el Ujú. profesional tiene que decirle algo a él. O sea, no sé, ahorita hay demasiadas formas, ¿verdad? Los podemos contactar después, o sea, los podemos mandar un WhatsApp, yo no sé, pero no frente a ellos. Entonces, yo creo que esas serían como mis 5 recomendaciones así súper puntuales. France, ¿vos? Bueno, primero yo rescataría cómo nos hablamos nosotros, nosotros mismos como adultos, ¿no? Como qué lenguaje utilizamos, si es un lenguaje, digamos, que también no es adecuado, ¿verdad? Si hay como mucha crítica hacia mi cuerpo, hacia mis conductas alimentarias. Esto es algo muy importante, entonces sí, los niños sabemos que son como esponjas y ellos lo ven, ¿verdad? Y probablemente vamos a ver réplica de cómo esto impacta en su vida. Luego también algo muy importante es enseñarles a los niños y a las niñas pequeñas la diferencia entre confianza y arrogancia. Eso lo vemos mucho en el VIP, Ujú. ¿verdad? En el taller de imagen corporal que nosotros damos, porque muchas veces sentimos que si nosotros valoramos una parte de nuestro cuerpo o inclusive como nosotros somos, tendemos a ser arrogantes, entonces muchas personas minimizan eso y no lo valoran, no les dan esa importancia. Entonces Ujú. es entender que yo puedo tener confianza, yo puedo sentirme bien con mi cuerpo, con mis atributos cognitivos, físicos o sociales, y que esto no me hace una persona arrogante o presumida, inclusive como también el hecho de sentir que tal vez si yo digo que esto me gusta de mí, y los otros no les parece que sea un atributo, también esa sensación de juicio de valor de los otros me puede frenar. Entonces, la confianza un poco es esto, es como qué es lo que a mí me gusta de mí y que es muy diferente a arrogancia, que la arrogancia es cuando una persona se siente que es superior a los demás, ¿verdad? O Claro. sea, que la minimiza y minimiza, digamos, las características de otras personas. La confianza no va en ese sentido. Eh, también otro término que utilizamos mucho en el taller de imagen corporal es el fact talk, ¿verdad? Es como todas estas conversaciones de dietas, ejercicios, que si la otra persona está más flaca, más delgada, que, ¿verdad? Todo esto es importante frenarlo, o sea, dejar de tener estas conversaciones del todo, o sea, como que las conversaciones se vayan hacia otros lugares, y no es que nunca se tengan, sino que no sea la constante. A veces no Claro. nos damos cuenta de que, no sé, por ejemplo, nosotros como adultos llegamos y lo primero que a veces abordamos cuando dejamos de ver a una persona o nos reencontramos con alguien es cómo ha cambiado físicamente, ¿verdad? Es como lo primero que se echa de ver y entonces se habla de eso, si está, si ha subido peso, si ha bajado de peso, etcétera. Entonces tenemos que frenar esto. No hablar mal de los otros en frente de Ujú. los niños, ¿verdad? Y mucho menos del niño, ¿verdad? Eso es, creo que es obvio, pero mucho menos del niño, ¿verdad? Decirle como, ay, has engordado muchísimo, es que estás, ¿verdad? Entonces, ves que usted comiendo esas cochinadas, así no va a adelgazar nunca. O sea, ese tipo de comentarios tienen que pararse. Y esto de hablar de terceros tiene un impacto muy importante. Voy a poner un ejemplo chiquitito, cortito, ¿verdad? Pero para que entendamos esto, digamos que estamos hablando Paula y yo, y entonces yo digo, uy, mira a Katy, ¿viste cómo subió de peso? Y entonces resulta que Katy es más delgada que Pau. Y Ujú. entonces Pau inmediatamente dice, uy, o sea, si Katy es más delgada que yo, pero ha aumentado de peso, ¿cómo estaré yo? Y entonces Ujú. empiezo de manera indirecta, ¿verdad?, a Claro. juzgar mi cuerpo. Entonces, por eso tenemos que evitar estas terciarizaciones, digo yo, o sea, hablar de terceros en frente de otros en general, no solo de los Ujú. niños, pero por esta dinámica. Claro. Y lo otro también es, para mí es muy importante normalizar en los niños la insatisfacción corporal
en el sentido de, y voy a explicar esto para que no se malinterprete. Cuando nosotros tenemos a un niño, ¿verdad? Que empieza a descubrir su cuerpo, ya niño adolescente, ¿verdad? Es que no me gusta esto, no me gusta lo otro. Como adultos tenemos que abordarlos, primero validar esto, ¿verdad? No decir como, ay, no, ya, usted es lindísimo, ¿verdad? No, validar que se siente mal, que no le gusta, eh, normalizarlo de alguna manera. Si en algún momento nosotros nos sentimos bien, ahondar de dónde viene, ¿verdad? Esta idea de que mi cuerpo y esta parte no me gusta y ayudarle a cómo desde unas conductas más saludables me conecto con eso, ¿verdad? Ya sea como, bueno, es que tu panza no solamente, ¿verdad? Que vos decías como que tengo más pancita, bueno, tu panza también para qué cosas te sirve, vamos, o sea, nos pueden gustar algunas partes de nuestro cuerpo, otras no tanto, ¿verdad? Y esto es algo normal, y entonces una de las cosas que podemos hacer es verlo desde su funcionalidad, y esto nos conecta de manera más agradable porque el cuerpo es nuestro, ¿no? Y tenemos que protegerlo, cuidarlo, ser súper compasivos con él, porque es lo que nos permite ser lo que Claro. somos. Ujú. Muchas gracias. Yo aquí nada más quiero dejar como un ejercicio que ustedes me validarán a ver si es bueno o no, pero yo en la consulta se lo dejo mucho a los niños, así que espero que sea bueno, que es poner papelitos de colores en el espejo con cosas que les gusta de ellos. Entonces, por ejemplo, poner tengo ojos lindos, tengo mi pelo me gusta mucho, entonces constantemente lo están viendo y tal vez el día, porque yo siempre les digo, hay días que no nos sentimos lindos, entonces tal vez ese día que no nos sentimos lindos, leemos ese mensaje y ya por lo menos entender que mis ojos son bonitos me lo recuerda, entonces ya como que tal vez puedo sentir cierto ánimo, pero todos tenemos algo lindo y entonces yo siempre les dejo ese ejercicio a los niños, especialmente a los adolescentes, no por que ya tengan un trastorno, no porque se sientan, sino siempre para reforzar su imagen corporal. Entonces ustedes me dirán si está bien, pero siempre lo he dejado, ya llevo mucho tiempo dejando esa tarea. Katy, yo le extendería a público en general, o sea, ojalá que Ujú, nosotros hiciéramos esto y no solamente desde la parte física, ¿verdad? De cómo nos vemos desde la funcionalidad de nuestro cuerpo, también podemos agregar, pero ujú, también otras cosas como desde mi personalidad, desde ujú, cosas en las que soy bueno, no sé, que me sale bien, ¿verdad? Entonces, ujú, como yo diría ampliarlo, ¿verdad? Yo diría ujú. ampliarlo porque sí que es importante este recordatorio. Yo lo hago con mis hijas. Ujú, Yo lo hago entonces, ¿qué con he mis dicho? hijas. eh, y es lindísimo, lo hacemos juntas. Entonces ellas dicen, uy, mami, ¿qué ponemos aquí? No sé qué, son súper pequeñas, tienen 2 años y medio y casi 5. Y entonces ahí tenemos los papelitos, y entonces son los papelitos, obviamente no saben ni leer, ¿verdad? Entonces, Ujú, pero saben qué dicen. Y entonces, bueno, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice allá? Entonces, es una dinámica bonita, pero entonces es una forma también de conectarnos, ¿verdad? Con esto, claro. claro. Sí, 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 el otro sí. día yo leí nada más ¿verdad? Una frase de también una nutri que hablaba de que, o sea, como el cuerpo de nosotros no es el problema, o sea, mi cuerpo no es el que tiene el problema, ¿verdad? Es tipo, es todo esa concepción que vemos afuera, entonces yo también le sumaría como un papelito ahí que, que diga, mi cuerpo no es el problema y poderlo Claro. ver ahí. Sí, Ujú. tenés toda la razón. Chicas, muchas gracias. Yo sé que este episodio les dejó muchas herramientas a los padres y cosas que tal vez no estábamos conscientes y ya con este episodio ya entramos en cierta conciencia en casa. Entonces, para mí eso es sumamente importante. Gracias a las dos por su tiempo. Espero tenerlas en algún otro episodio que todavía tenemos muchos temas que podemos hablar juntas, así que de verdad, muchísimas gracias. No, A gracias vos, a vos Katy. y a todos los Y que nos están escuchando. nos escuchamos entonces en un próximo episodio de Aprendiendo con Nutriash. Muchas gracias.